euros en el banco, no pago por esos 20.000 euros. Pago por los intereses que me dé el banco de esos 20.000 euros, por el rendimiento de esos 20.000 euros. De manera que las pensiones públicas tributan igual que un salario, con la misma tarifa. Sí es verdad que hay reducciones. Cuando una persona pasa de 65 años, se le recorta de la base imponible 1.150 euros. Cuando una persona pasa de 70 años, se le recorta de la base imponible 1.400 euros más. Entonces, el mínimo personal y familiar de un trabajador en activo, soltero, sin ninguna carga familiar, me parece que está en los 5.550 euros. El de una persona de ya más de 70 años, pues suele acercarse a los 10.000 euros. Y eso se calcula cuánto pagas de la base imponible, cuánto pagas sobre ese mínimo personal, y eso se resta. Entonces, realmente se hace que se pague menos. Hay otras ventajas. Una renta vitalicia. ¿Qué es una renta vitalicia? Porque la gente habla de ello y no sabe lo que es. Una renta vitalicia es un contrato de seguro. Nosotros hacemos un contrato de seguro con el banco, que normalmente tienen sus entidades aseguradoras para esto, y depositamos normalmente de una vez una cantidad, y luego el banco nos lo va a ir pagando en forma de cuotas a partir de la fecha que acordemos, normalmente la fecha de jubilación. Este tipo de contratos no solo sirven para la jubilación, en Estados Unidos son muy frecuentes para los estudios universitarios. Las familias van haciendo un depósito y luego cuando el estudiante llega a la universidad se le va a pagar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Pues que cuanto mayor seas, más conveniente es fiscalmente tener una renta vitalicia. Pero la renta vitalicia luego vas a pagar como rendimiento del ahorro, porque realmente es un préstamo al banco del que vas a obtener un rendimiento, pero luego hay un porcentaje creciente sobre el que pagas. Si tienes menos de 40 años, me parece que es el 40%, y eso va disminuyendo, y ya si tienes más de 70 años y constituyes una renta vitalicia, solo vas a pagar sobre el 8% de lo que percibes. Son rentas muy seguras y son rentas que, bueno, son muy seguras, pero no del todo, como una pensión pública. Si, por ejemplo, la entidad quiebra, no va al fondo de garantía de depósito. Entonces, se nos devolverá, se nos pagará lo que se puede. Pero si ha perdido nuestro dinero por ahí, ha desaparecido, igual es difícil que lo recuperemos. Y luego hay otra fórmula, que es si vendes un inmueble con más de 65 años, lo que ganes no tributa. Y si lo inviertes en una renta vitalicia, pues vas a tener un complemento por el que no vas a pagar impuestos. Es decir, esas ventajas tienen. Pero pagar el IRPF por la pensión, sí, se paga. Hay una propuesta que circula desde hace años que propone no pagar impuesto de la renta porque se dice que se incurre en doble imposición. Se dice, si el derecho a cobrar la pensión se ha generado durante toda mi vida laboral, ya pagué impuesto de la renta. Si vuelvo a pagar, vuelvo a pagar. Eso no es cierto. Y puede ser opinable que sea conveniente pagar más o menos de impuesto de la renta. Pero eso matemáticamente no es cierto. Y eso lo podéis comprobar si le pedís la declaración de la renta a cualquier trabajador en activo. A un jubilado no, porque ya no le va a aparecer la cotización social, ya no cotiza. Pero sí a un trabajador en activo. Si se la pedís, vais a ver en la tercera página que vienen rendimientos íntegros, todo lo que le pagan. Luego vienen cotizaciones sociales, 2.000, 3.000, eso se resta. Pago de cuotas sindicales, eso se resta. Pagos a colegios profesionales, aquellos que sean obligatorios para ejercer, por ejemplo, el de abogados, por ejemplo, el de enfermeras, eso se resta. Y los tipos del impuesto se aplican sobre la diferencia. Por tanto,
cuando cobramos la pensión no habíamos pagado, es decir, la parte que aportamos de cotización, por esa parte no habíamos pagado impuesto de la renta. Habíamos pagado sobre lo que recibimos de salario, que es sobre lo que hay que pagar, porque el artículo 31 de la Constitución dice que pagamos según nuestra capacidad económica. ¿Cómo voy a pagar yo un impuesto sobre lo que me van a pagar dentro de 30 años? Sería absurdo. La gente se tendría que sublevar contra eso. Eso no ocurre, por ejemplo, con una renta, con la renta vitalicia ocurre a medias, pero por ejemplo con un seguro de jubilación. ¿Por qué? Porque en el seguro de jubilación, el dinero que tú inviertes en el seguro de jubilación sí paga IRPF. Porque Hacienda te dice, tú vas a pagar impuesto de la renta con tu renta disponible. La cotización a la seguridad social no es renta disponible. Yo tengo que cotizar quiera o no quiera. Además, esto me lo va a quitar la empresa y va a cotizar en mi nombre. Por tanto, yo no puedo usar eso para gastar. Ahora, si luego yo decido contratar un seguro de jubilación, Hacienda no tiene por qué descontarme lo que pago en el seguro de jubilación. Luego, cuando cobro la pensión, cuando cobro el pago del seguro de jubilación, cuando llego a jubilarme, lo que el banco está haciendo es devolviéndome lo que pagué con el rendimiento. Y yo solo voy a pagar impuestos sobre el rendimiento. ¿Por qué? Porque sobre lo otro ya pagué. No me lo quitaron el impuesto de la renta. No sé si se entiende. Se puede, no obstante, decir que, bueno, por una razón de justicia se tiene que pagar menos. Yo creo, esa es mi opinión, pero bueno, eso es opinable. Lo que no es opinable es lo otro. Decir que hay doble imposición no es opinable, porque eso es matemático. Es decir, uno ve la cuenta y no, sobre eso no has pagado, sobre eso no se te ha aplicado la tarifa. Y ahora cuando veáis la mutualidad veréis por qué en la mutualidad sí hay doble imposición, según el Tribunal Supremo. Hay una carrera por ganar jubilados, además de ingresos altos, en determinados países europeos. Portugal ha estado ofreciendo tributación de impuesto de la renta del 10%. Entonces ha habido jubilados finlandeses que se van para allá. Son jubilados de mucho poder adquisitivo y se van para allá. Y es consumo que se lleva a Portugal. Grecia estaba haciendo algo parecido. Italia pretende hacerlo. Pero claro, eso a Finlandia, por ejemplo, no le ha gustado. Entonces ha empezado a decir, bueno, pues a los que se vayan les voy a grabar yo. Entonces, ahí hay una guerra que yo creo que no debería ser algo que defendiera la izquierda. Yo creo que tenemos todo el derecho del mundo a exigir cobrar una pensión y una pensión digna. Cada uno, si quiere, que se haga un seguro de jubilación, un plan privado, un fondo, que se haga lo que quiera, pero la pensión pública me tiene que dar para vivir dignamente. Luego, pues yo sigo siendo usuario de servicios, del resto de servicios públicos. Entonces tiene sentido que yo contribuya a su mantenimiento mientras tenga que utilizarlo. Porque si no, se puede generar una especie de rencor entre generaciones que además se quiere alimentar. Rencor entre generaciones. Claro, vosotros cobráis esas pensiones, cuando nosotros lleguemos ahí pues no vamos a poder cobrar ninguna, entonces ¿por qué vamos a...? Entonces, yo creo que no es buena idea cargar todo el estado de bienestar social sobre los trabajadores en activo. Hay un solo partido político que yo sepa que hace esa propuesta de que las pensiones no tributen, que es Vox. No lo hace ni siquiera el Partido Popular, pero también Vox es el único partido que propone acabar con el sistema público y crear un sistema mixto, que sea de reparto a la mitad y de capitalización a la mitad. Eso es lo que dice su programa, que lo redactó alguien que es muy de derechas, pero no tonto, que es el señor Manso, que es inspector del Banco de España, es decir, de economía sabe mucho. Él no dice que haya doble imposición, dice que, bueno, por justicia que ya no paguen IRPF. Pero claro, es consecuente con lo otro. Si nosotros estamos diciendo que lo que me estás devolviendo en la pensión es lo que yo deposité, lo que estamos definiendo es un sistema de capitalización. Yo hago un préstamo
en este caso al Estado, que el Estado me va a devolver capitalizado. Además, para eso, ¿para qué haría falta el Estado? Eso lo puede hacer un banco mejor. Entonces, es el único que lo plantea, y además es mentira, ni siquiera sería mixto, porque el periodo de transición que define Vox hace que el sistema público quiebre. Define un periodo de transición de 10 años en que los trabajadores de menos de 40 años ya van a ir a ese sistema. Los de 40 a 55 pueden optar y los de mayores de 55 se van a quedar en el público. Si tú le das a los trabajadores la posibilidad de optar diciéndoles de entrada este cada vez va a tener menos recursos, está claro, porque, bueno, por lo menos me garantizo mis ahorros. Con lo cual, en ese periodo de 10 años, los que sean pensionistas en ese momento se quedan sin recursos. Y una vez que quiebre, pues entonces se organiza un sistema de capitalización. Mutualidades. Siento haberme extendido, pero no son cosas fáciles de explicar. Mutualidades. ¿Qué es lo que ocurre? ¿De dónde viene el conflicto? Vamos a ver, cuando en el año 1996 el impuesto de la renta se divide en una base del ahorro y otra base del trabajo, pues como es la primera vez, porque antes todas las rentas pagaban por igual, hasta 1996 en este país todas las rentas pagaban por igual. Fueran rendimientos de trabajo, de capital. Vamos a ver si por lo que pagamos es por nuestra capacidad de pago, pagamos impuestos. Si vamos al panadero y le decimos, dame una barra de pan, el panadero le dice, pero a ver, este dinero con el que me pagas es de los intereses del banco o lo has ganado como sueldo. Porque si lo has ganado como sueldo, te cobro la barra más barata. ¿Qué no? Entonces, ¿por qué del dinero que obtengo como intereses del banco pago menos impuestos que del dinero que pago trabajando? Es que lo asombroso es que han conseguido que la inmensa mayoría de este país defienda que solo hay que pagar impuestos por el dinero que ganamos trabajando. Es decir, vamos a un sistema en el que la clase trabajadora echa sobre sus espaldas todo el coste público. Y ves a trabajadores diciendo, oiga, este ha ganado 7 millones a la lotería, joder, y Hacienda le cobra. ¿Por qué le cobra Hacienda? Que gane 7 millones trabajando, vas a ver lo que le cobra Hacienda. ¿Por qué es legítimo pagar impuestos por ganar 100.000 euros al año trabajando y no es legítimo pagar impuestos porque te toquen 100.000 euros a la lotería? ¿Por qué? Es que no va a la misma cartera. Entonces, una vez que se divide, se tienen que definir cómo se tributan. Esto lo explico, si no entendéis esto bien, no os preocupéis. Estaré disponible más días para explicarlo y no es lo importante efectos prácticos. Pero se tiene que definir legalmente cómo paga cada rendimiento. Y se define que los rendimientos que existen de mutualidades, es decir, de contrato de seguro sobre mutualidades de previsión social que siguen existiendo como complementos de nuestra pensión, paguen también como rendimientos del trabajo. Pero en ese tipo de mutualidades, no todo lo que hemos ido aportando nos lo han quitado de lo que pagamos de impuesto de la renta. Y entonces se mete en la ley de renta una disposición adicional, que es la segunda, que dice, si se ha reducido todo lo que se aportó en la base imponible, pues todo lo que cobres, pagas impuesto. Si solo se ha reducido una parte, pagas impuesto sobre la parte que no se haya reducido. O sea, sobre la parte que se ha reducido. No sobre la que no se ha reducido, porque sobre esa ya pagaste impuesto. Y si no está claro, ni tú ni la administración lo sabéis, pagas impuestos sobre el 75%. Es el punto 3 de la disposición transitoria segunda. De ahí viene que os digan tantas veces, se reduce el 25%